Buenas noches, somos estudiantes de Uniminuto, sede Fresno, Tolima, grupo número 3, asignatura Análisis Financiero, cursando quinto semestre de Contaduría Pública. Mis compañeras son Carol Viviana Hidalgo Henao, Angie Viviana Montero Ríos y quienes habla Angie Lorena Hidalgo Henao. En sí, el tema a tratar, ¿qué es el apalancamiento? El apalancamiento es la presencia de activos o fondos de costos fijos en la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Es la capacidad que tiene la empresa de utilizar los cargos fijos con el fin de incrementar los rendimientos de los propietarios. A mayor cargos fijos, mayor será el riesgo de la empresa, pero también mayor la rentabilidad esperada. En sí hay tres tipos básicos de apalancamiento, que es, primero, es el grado de apalancamiento operativo, que es la relación que existe entre la utilidad bruta y las utilidades antes de los intereses e impuestos. Esto se denomina con la sigla UI. El segundo es un grado de apalancamiento financiero, que es una relación que existe entre las UI de la empresa y la utilidad antes de impuestos. El tercero es un grado de apalancamiento total, que es una relación que existe entre los ingresos por ventas y la utilidad neta. El apalancamiento operativo surge cuando existen costos de operación fijos en una empresa, es decir, la capacidad que tiene la empresa de utilizar los cargos fijos de operación, con el fin de magnificar las UI por efectos de cambio en las ventas. El apalancamiento operativo en sí es por la presencia de los costos fijos de operación. Es el apalancamiento operativo, un cambio en el volumen de las ventas que resulta en un cambio más que proporcional en las utilidades, es decir, las pérdidas de la operación. En sí, el apalancamiento operativo funciona en ambas direcciones. El apalancamiento financiero surge cuando una empresa tiene cargos financieros fijos, es decir, cuando una empresa toma fondos prestados, que es la capacidad que tiene la empresa de utilizar los cargos financieros fijos, con el fin de magnificar las utilidades por efectos de cambio en las UI. En sí, el apalancamiento total surge cuando existen costos fijos de operación y cargos fijos por parte de la empresa, efecto combinado del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Esto conlleva que es una capacidad que tiene la empresa de utilizar los cargos fijos, tanto operativos como financieros, con el fin de magnificar la utilidad por efectos de cambios en las ventas. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que el apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo como deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una gran inversión. Es la relación entre capital propio y realmente utilizado en una operación financiera. El tema a tratar aquí, ¿cuál es el grado de apalancamiento de una empresa pública o privada? En sí, mi grupo creemos pues que es el apalancamiento financiero, la que conlleva a estas dos empresas, que es cuando una empresa recurre a una deuda, preferentemente que a capital común de accionistas, para financiar su empresa. Lo contrario a lo que algunos creen, que el financiamiento proveniente de los accionistas es más caro en el largo del plazo que el proveniente de la deuda a largo plazo. Esto es debido a que las expectativas del rendimiento o dividendos de los accionistas es colocar en juego su dinero o en riesgo
es mayor que el que pone dinero en préstamo o deuda, ya que un accionista es el último que cobra si de cobrar se trata. Por lo que este capital es de riesgo. Con esto no quiero decir que el que preste dinero no tenga riesgo, pero en términos generales menor al de un accionista, por lo tanto es de financiarse a largo plazo con una deuda que es más barato que al financiarse con un capital común de un accionista. Por otro lado, el interés que paga la empresa al acreedor, quien es el que otorga el préstamo, se deduce una parte de los impuestos que se traduce al fisco, que en este caso es el gobierno, a la que se paga la parte del interés. Esto trae como consecuencia que una empresa que tiene deuda tenga un impuesto sobre la renta más bajo, en comparación del que se financió vía capital común, ya que los dividendos no son deducibles. Por ejemplo, si las empresas A y B tienen utilidades antes de impuestos e intereses de 1.000 y la A contrata deuda y la B capital a la empresa A, tendrá una deducción de intereses que A no tendrá si los intereses de A son 300 pesos y el impuesto es del 35%. La empresa pagar el impuesto sobre los 700 pesos, esto es 1.000 menos 300, o sea que los 245 pesos son los 700 por 0.35, mientras que la empresa del grupo B pagará 350 pesos, que esto se saca pues de los 1.000 por 0.35, y esto trae consigo una mayor utilidad después de impuestos del grupo B y una más baja para A, que sería de 455 pesos, y para el grupo B sería 650 pesos. Entonces, ¿cómo es que salió beneficiado el grupo A? El truco es que la empresa B es para financiarse con un contrato de más capital de accionistas, y para esto expidió un número mayor de acciones que se adicionarán a las que ya están existentes, y se crece el número de acciones, que es la utilidad generada, que se dividen entre más un número de acciones, trayendo consigo una utilidad por acción más baja. En cambio, la empresa A aparentemente generó menos utilidades, pero tiene las mismas acciones para repartir esas utilidades, y por acción tendrá un número mayor de utilidades. En los dos casos anteriores de apalancamiento operativo y financiero, existe un efecto contrario. Si no llegan los ingresos necesarios para rebasar su punto de equilibrio, donde pues no se pierde ni se gana, pero así se genera pérdidas extraordinarias por el cargo fijo de gastos e intereses. En sí también podemos decir que un grado que lleva la empresa privada y pública van de la mano con un apalancamiento total, que es el producto de los apalancamientos operación y financiero, que se da como resultado potencializar las utilidades por acción y partir de aumentar los ingresos. Asimismo, la disminución de utilidades o pérdidas por acción al bajar los ingresos. En conclusión, el apalancamiento es una herramienta de administrar la empresa, el cual es un arma de dos filos, ya que adiciona un riesgo adicional del negocio
que de no ser manejado con conocimiento de causa y experiencia sobre una planeación bien realizada, puede conducir a resultados nefastos. Sin embargo, si se utiliza con inteligencia, puede traer utilidades extraordinarias para los accionistas y hay un gran indicador financiero fácil de calcular, que se puede dar índices de apalancamiento para una mejor toma de decisiones. Muchas gracias.